Ok, vamos a empezar con un breve repaso de los temas que me dieron que les entra en el examen. Lo primero que viene ahí en la práctica de examen es lo de la fórmula de la distancia. La fórmula de la distancia es esta fórmula que vemos por acá. Sirve para encontrar la distancia entre dos puntos que están en el plano cartesiano. Estos puntos van a tener una dirección en el plano cartesiano, van a tener una entrada para X y una entrada para Y. ¿Verdad? ¿Cómo se leen esos puntos en el plano cartesiano? Supongamos que este de acá es el plano cartesiano. Entonces, estos puntos van a estar ubicados, digamos que hay un punto por acá. Ese punto tiene una dirección aquí en X. Vamos a pintar ese punto con rosado. Tenemos ese punto, va a tener aquí una dirección en X y por acá va a tener una dirección en Y. Entonces el par ordenado se escribe X, Y. Siempre de primero lo que vale en X y de segundo lo que vale en Y. Entonces, por ejemplo, si tenemos un punto por aquí y digamos que aquí está menos 3 y aquí está menos 2. Entonces, este par ordenado se va a leer menos 3, menos 2. Esta primera entrada corresponde al movimiento horizontal. Si es menos 3 es porque está a la izquierda, ¿verdad? Como está aquí, ven que aquí estaría el origen y el menos 3 está a la izquierda del origen. Si fuera 3 positivo estaría a la derecha. Y el segundo movimiento es el movimiento que hace verticalmente. Igual, como es negativo, entonces es un movimiento hacia abajo del origen. Si fuera positivo, sería hacia arriba del origen. Esto se llama plano cartesiano. El eje horizontal se llama eje X, el eje vertical se llama eje Y. ¿Ok? Bueno, entonces ahora, entendiendo bien lo que es un par ordenado, que es la dirección de un punto en el plano cartesiano, esto del X y el Y es como cuando uno dice, 3 metros al oeste y 2 metros al sur, por ejemplo, ¿verdad? Es una dirección, es la dirección de este punto en el plano cartesiano. Entonces, con esta fórmula que tenemos acá, uno puede encontrar la distancia entre dos puntos dados en el plano cartesiano. Por ejemplo, que yo quisiera encontrar esta distancia, cuánto o cuán tan alejados están un punto del otro. Entonces, siempre va a ser entre dos puntos, ¿verdad? Esos dos puntos me los van a dar y hay un punto al que yo le voy a llamar punto 1 y al otro le voy a llamar punto 2. El orden no importa, es decir, yo puedo llamar a cualquiera de los dos como el punto 1 y al otro como el punto 2 y eso no me va a afectar el resultado porque yo lo que voy a buscar es una distancia. Da lo mismo que yo la mida en una dirección que en la dirección contraria, ¿verdad? Entonces va a medir lo mismo del punto 1 al punto 2 que del punto 2 al punto 1, es la misma medida. Por eso no importa cuál de los dos pares ordenados que me den sea el punto 1 y cuál sea el punto 2. Ahorita vamos a entrar en más detalles en esta cuestión del orden, pero de momento si ya yo los tengo clasificados, entonces al punto 1 yo lo voy a llamar X1Y1 y al punto 2 lo voy a llamar X2Y2. En el punto 1 todo tiene que llevar 1 y en el punto 2 todo tiene que llevar 2. Cuando ya los tenemos ordenados, entonces vamos a aplicar esta fórmula así tal cual como está acá. Es una raíz grandota que en medio tiene una suma y va a tener en cada lado de la suma un paréntesis que en medio tiene una resta. Independientemente del signo de estos números que yo voy a sustituir acá, aquí en medio siempre va una resta. Y estos paréntesis siempre van elevados al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se aplica esta fórmula? Bueno, vamos a hacerlo con este ejemplo que tenemos aquí. En este ejemplo vamos a decir que este es el punto 1, el 3,5. Como él es el punto 1, voy a llamar a esta entrada X1 y a esta otra entrada Y1. Todo lleva 1 en el punto 1. Y en el punto 2 vamos a tener a X2 y a Y2. Aquí todo lleva 2. Cuando ya los tenemos organizados,
entonces vamos a montar la fórmula. Es muy importante que en el punto 1 todo sea con 1 y en el punto 2 todo sea con 2. O sea, yo no puedo hacer la siguiente mezcla. Como decir, yo no puedo decir que aquí en el punto 1, este va a ser x1 y este va a ser y2. Esto no se puede hacer. Todo tiene que ser con 1 o todo tiene que ser con 2, ¿verdad? Entonces, una vez que ya lo tienen, vamos entonces a aplicar la fórmula de la distancia. Para la distancia vamos a utilizar una raíz grande, ¿verdad? Como les dije antes, que en medio, en medio esa raíz tiene una suma. Es una suma de dos paréntesis que están al cuadrado. ¿Ok? Esos paréntesis que están al cuadrado en el medio tienen una resta. Entonces, ¿a quiénes vamos a colocar? Acá. En el primer paréntesis siempre van las x. Entonces yo voy a tomar el x2, que sería menos 2, y lo voy a colocar acá de primero. Y luego voy a tomar al x1, que es el 3, y lo voy a colocar acá. Vean que el menos 2 yo lo coloqué con todo y su signo. ¿Ok? Lo mismo en el otro lado. Solo que ahora en este paréntesis son las y. Entonces vamos a tomar el y2, que sería el 1, y lo coloco. Y luego el y1. La fórmula viene siempre con las segundas, el segundo punto de primero. Por ejemplo, aquí viene x2 primero y aquí y2 primero. Pero realmente aquí no afecta el orden dentro de este paréntesis, porque al estar elevado al cuadrado, la resta se puede hacer en cualquier dirección. Lo que pasa es que siempre se les enseña como una única fórmula, ¿verdad? Para que no se les haga enredo. Pero si fuera que se confunden, aquí no va a importar el orden. Ahora, ¿qué es lo que tienen que tener cuidado? Que en este primer paréntesis solo van entradas para X y en este segundo paréntesis solo van entradas para Y. Yo no puedo mezclar aquí las X con las Y porque esto no es un par ordenado, esto es una resta de dos números. Igual aquí esto es una resta de dos números. No es un par ordenado. Estos paréntesis de acá no son los mismos o no tienen la misma función que los de acá. Los de acá, aquí esto es un par ordenado, es una dirección. Aquí no es un par ordenado, esto es una operación matemática que está encerrada entre paréntesis porque primero se debe hacer la resta para luego elevar al cuadrado. ¿Ok? Una vez que tenemos eso lo vamos a resolver en la calculadora. Entonces nos vamos a ir aquí a la calculadora de la compu y lo vamos a escribir en la calcu. Tenemos que escribir esta raíz tal cual está en la calculadora, ¿verdad? Entonces aquí se abrió mi calculadora. La calculadora científica de ustedes se parece un poco a esta. Lo que pasa es que no tiene esta parte izquierda. La de ustedes solo tiene la parte derecha, ¿verdad? Entonces es bastante similar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer la raíz. Es lo primero que vamos a hacer. Y vamos a trabajar todo dentro de la raíz, con cuidado de no salirnos de la raíz, ¿verdad? Y entonces vamos a ir escribiendo la fórmula tal y como la tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sigue? El paréntesis menos 2 menos 3 elevado a la 2. Entonces, paréntesis menos 3, perdón, menos 2 menos 3 es menos 2 menos 3, cierro paréntesis y lo elevo a la 2 con la tecla de potencia. En la cálculo de ustedes les va a aparecer, creo que es un cuadrito elevado a la 2 o una x elevada a la 2 como la que aparece aquí. O cuando no es elevado a la 2 se usa la otra tecla que tiene un cuadrito elevado a un cuadrito. Aquí aparece como x elevado a la y, de ustedes es con cuadritos. Entonces aquí, ¿verdad? Ponemos el elevado a la 2. Cuando ustedes escriben este elevado a la 2, en la cálculo de ustedes les va a quedar el cursor ahí arriba. Entonces, con estas flechitas de la cálculo, que en la cálculo de ustedes es una tecla redonda, tienen que bajarse del exponente para que el cursor aparezca así en la parte de abajo. Vean, lo voy a devolver y vean que ahora está aquí arriba, ¿verdad? Entonces, con las flechas le damos hacia la derecha y ya el cursor aparece abajo. Entonces, cuando ya él está abajo, voy a escribir el más.
Ahora escribo el paréntesis de la siguiente expresión, 1 menos 5. 1 menos 5, cierro paréntesis y elevo a la 2. Vean que todo está debajo de la raíz, todo tiene que estar debajo de la raíz, no se pueden salir de la raíz. Cuando ya lo resuelven, la cálculo de ustedes les va a dar únicamente el raíz de 41. Si ustedes quieren saber cuánto es eso en decimales, tienen que apretar la tecla SD para que les aparezca solo la parte decimal, ¿verdad? En esta es que ella tira las dos notaciones de una vez, pero la cálculo de ustedes les va a tirar solo el raíz de 41. Entonces pueden pausar el video y hacer la práctica, digamos, escribir esa expresión en la cálculo para verificar que les dé igual. Entonces tenemos aquí que esto nos da raíz de 41. Como aquí lo único que quiero saber es la distancia, no la voy a comparar con ninguna otra, no hace falta que lo convierta a decimales ni nada por el estilo. Ahí quedaría. Entonces la distancia de un punto a otro es raíz de 41, que si lo paso a decimales es 6 punto algo. Entonces, si mi plano cartesiano, por ejemplo, estuviera en metros, serían 6 punto algo metros, ¿verdad? Depende de la unidad en la que se esté trabajando. La ventaja del plano cartesiano es que no hace falta saber con cuál unidad se está trabajando, ¿verdad? Ok, vamos a hacer otros dos ejemplos. Aquí yo lo voy a hacer un poquito al revés para que ustedes vean que uno puede cambiar el orden. Yo voy a decir que este es el punto 2, entonces este se va a llamar x2, y2, y que este es el punto 1, entonces este se va a llamar x1, y1. ¿Ven? No importa cuál de los dos sea el punto 1 o cuál de los dos sea el punto 2, porque recuerden que es una distancia lo que voy a sacar, no importa en qué dirección yo la mida, siempre va a medir lo mismo, ¿verdad? Entonces voy a hacer la raíz, voy a escribir la fórmula de la raíz y la vamos a ir rellenando. Entonces, ¿cómo sería? Sería raíz de, y hacemos la raíz bien grande, y en el centro vamos a escribir la suma de dos paréntesis que están elevados al cuadrado. Esos paréntesis adentro siempre tienen una resta. Este es como el formato base de la fórmula. La fórmula es así siempre, siempre, siempre. El primer paréntesis se rellena con las X, el segundo se rellena con las Y. No puedo hacer mezcla aquí de X con Y. Entonces vamos a rellenar con las X. Primero X2, que sería menos 4. Luego X1, que sería menos 7. Luego acá con las Y. Y2 sería 0 y y1 sería menos 1. Ven que aquí primero estaba el menos de la fórmula. Y si los números tienen un signo, tengo que colocar ese signo también. Esto así como está lo voy a escribir en la cálculo y voy a obtener el resultado. No hace falta que se pongan a unificar signos. Si ustedes quieren unificar signos, menos con menos se convierte en un más, pero no hace falta hacerlo porque la cálculo hace, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a la cálculo y vamos a ir escribiendo esta raíz. Menos 4 menos menos 7. Entonces tendríamos raíz de, abro paréntesis, menos 4 menos menos 7, cierro paréntesis, elevo al cuadrado. Ustedes tienen que bajarse del elevado al cuadrado con la flechita. Cuando ya se bajan del elevado al cuadrado sin salirse de la raíz, ¿verdad? Ponen un más. Se fijan que el más siga estando debajo de la raíz. Si no, tienen que borrarlo y devolverse. Digamos que les hubiera pasado esto. Ven que ahí el más no está abajo de la raíz. Entonces lo vamos a borrar con la tecla del y con las flechitas nos vamos a volver a meter en la raíz. Entonces más, abro paréntesis y ahora ¿qué sigue? 0 menos menos 1 a la 2. Entonces 0 menos menos 1, cierro paréntesis, elevado a la 2. Y le doy igual. En la cálculo de ustedes les va a dar raíz de 10 nada más. Si ustedes quieren saber cuánto es eso en decimales, estripan la tecla SD. Entonces aquí vamos a anotar que obtuvimos raíz de 10.
Cuando nos queda una raíz es porque es una raíz no exacta, entonces él la deja en raíz. Las respuestas pueden quedar con raíz o a veces pueden quedar sin raíz. Eso es indiferente, a veces puede dar un número entero. Entonces, ahora aquí vamos de nuevo. Vamos a decir que este es x1 y este es y1. Este es x2 y este es y2. Y vamos a armar la fórmula de la distancia. Distancia es igual a, y hacemos la raíz bien grandota para que quepa todos los números ahí, ¿verdad? Entonces en el centro va, ¿qué? Una suma siempre. Luego va un paréntesis al cuadrado a un lado y otro paréntesis al cuadrado al otro lado. Cuidado, se les olvida poner el elevado al cuadrado. En medio va una resta y en medio va una resta. Y ahora vamos a rellenar. El primero se rellena con las x. Entonces tendríamos al menos 1, que es este, el x2, y al 0. Y luego tendríamos al menos 2. El segundo se va a rellenar con las y. Entonces tendríamos menos 2 y 0. Igual, esto lo vamos a escribir en la calco. Entonces, en la calco vamos a hacer la raíz, abrimos paréntesis y vamos a escribir menos 1 menos 0. Cerramos paréntesis a la 2. Menos 1 menos 0. Cerramos paréntesis elevado a la 2. Sin salirnos de la raíz, pero fijándonos que el cursor ya esté abajo, que no esté en el exponente, vamos a escribir el más y vamos a abrir paréntesis de nuevo. Y ahora vamos a escribir menos 2 menos 0. Menos 2 menos 0. Cierro paréntesis, elevo a la 2. Vean que todo está debajo de la raíz. Igual acá nos dio con raíz de 5. No siempre da con raíz, a veces nos dan números enteros sin la raíz, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a escribir raíz de 5. Lo que nos dé la cálculo es lo que escribimos ahí de respuesta. Entonces, esta sería la parte de la fórmula de la distancia. Siempre nos van a pedir calcular la distancia entre al menos 2 puntos. Y siempre es la misma fórmula, la raíz grandota con el más en el centro, con dos paréntesis elevados al cuadrado cada uno, ¿verdad? Y en el medio lleva un menos. Ya después rellenamos con los números de los pares ordenados, en el orden que les expliqué. En el primer paréntesis van las x, en el segundo van las y. Por lo general se pone x2 y x1, o sea, primero la x2, pero en realidad no afecta el orden si lo hacen al revés. Lo que no pueden aquí es mezclar x con y. ¿Okay? En un paréntesis van x, en el otro van las y. Ahora vamos con trigonometría. En trigonometría vamos a tener 3 razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas resulta que son como formas en las que yo puedo tomar las medidas de los lados y dividirlas, pero resulta que ellas se mantienen según los ángulos que tenga ese triángulo. Entonces me van a servir para averiguar medidas de los lados de un triángulo o de los ángulos de un triángulo, ¿verdad? Ahora, cuando yo voy a calcular una razón trigonométrica, siempre va a ser con respecto a algún ángulo agudo en un triángulo rectángulo, cuando estamos hablando de las básicas, seno, coseno y tangente. Solo van a servir en triángulos rectángulos, estas, seno, coseno, tangente. Sabemos que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, primero tengo que revisar que el triángulo tenga un ángulo de 90 grados. Si el triángulo tiene un ángulo de 90 grados, yo puedo encontrar medidas de él dependiendo de los datos que tenga, con alguna de las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, si tengo los datos suficientes. Razón significa división. Entonces, una razón trigonométrica es dividir dos lados de un triángulo, rectángulo, pero en un orden específico y con respecto a un ángulo. Entonces, en este caso vamos a calcular seno, coseno y tangente, pero con respecto al ángulo alfa. ¿Okay? Vamos a trabajar con este ángulo de acá. No va a dar lo mismo que trabaje con el ángulo beta. Ahorita lo hacemos con el ángulo beta para que vean cómo queda. Entonces, tienen que aprenderse cuál es cada una. Hay una palabra que utilizan comúnmente para aprenderse cómo va acomodada cada razón trigonométrica. Yo no se las recomiendo mucho porque a mí no me gusta, pero la mayoría de gente lo utiliza y le funciona. Entonces, esa palabra es SOHCAHTOA. Así, SOHCAHTOA. Para mí es más difícil aprenderme esto que aprenderme realmente cuál es el orden, pero ustedes deciden cómo se lo aprenden.
¿Qué dice aquí? Dice, sen es opuesto sobre hipotenusa. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Tangente es opuesto sobre adyacente. Ahora, opuesto significa el que está enfrente. Adyacente significa el que está a la par. Entonces, sen es opuesto sobre adyacente, pero sen ¿de quién? De alfa. Entonces, ¿quién sería el lado opuesto a alfa? ¿Quién es el lado que está enfrente de alfa? El lado B. ¿Ok? Entonces aquí vamos a decir B dividido entre, y dice que es opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa en este triángulo? C. ¿Ok? C siempre va a ser hipotenusa, no importa con cuál ángulo, a cuál ángulo agudo esté haciendo referencia. Los que cambian son el opuesto y el adyacente, porque dependiendo si yo me ubico en alfa o me ubico en beta, uno va a ser opuesto y el otro va a ser adyacente, ¿verdad? Entonces, vamos con coseno. Coseno dice que es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno de alfa, seguimos con el ángulo alfa. El cateto adyacente es el cateto que está a la par de alfa. En este caso tiene que ser A. No puede ser C porque C no es un cateto, C es una hipotenusa. Entonces, el cateto que está a la par de alfa es A. Entonces, tendríamos que esto es A sobre C, que es la hipotenusa, porque coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y tangente dice aquí que sería opuesto sobre adyacente. El opuesto de alfa es B y el adyacente de alfa es A. Así nos quedarían para este triángulo las razones trigonométricas con respecto a alfa. Pero si yo quiero hacer las razones trigonométricas con respecto a beta, tendría sen de beta, coseno de beta y tangente de beta. ¿Ok? Sen es opuesto sobre hipotenusa, pero ahora estamos trabajando con el ángulo beta. El opuesto de beta es el lado A. Vean que aquí esta A es del lado. Vean que ya no está dentro del triángulo. Es del lado, es la medida del lado. Entonces, el opuesto de beta es A. Y en la hipotenusa aquí va a ser C. Ahora, coseno es adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Esto es lo que nos dice aquí Socatoa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, vamos a buscar el ángulo beta en el triángulo y vamos a ver que el cateto que está a la par es B. Entonces aquí sería B sobre C, que es hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de B sería cateto opuesto, que es A, sobre cateto adyacente, que es B. Vean que aquí dice TOA, tangente opuesto sobre adyacente. Entonces aquí sería A sobre B. Si ustedes comparan, se van a dar cuenta que el coseno de un ángulo es igual al sen del otro ángulo, ¿lo ven? O el sen de un ángulo es igual al coseno del otro. O en el caso de la tangente es darle vuelta a la fracción cuando cambio de ángulo, ¿verdad? Ahora, ¿con cuál de los dos ángulos hay que trabajar? Con el que me convenga. Pues a veces me van a dar solo uno. No hace falta que yo calcule cuánto vale el otro, ¿verdad? Trabajo con el que me dan, y si me dan los dos, trabajo con el que yo quiera. Da lo mismo, si yo saco las razones trigonométricas de uno o saco las del otro, lo que yo quiera averiguar va a dar lo mismo. Aquí lo que hay que tener cuidado, y ahorita lo vamos a ver más adelante, es cuando no tengo todos los datos, saber escoger con cuál de las tres razones trigonométricas voy a trabajar, si con seno, coseno o tangente, ¿verdad? Entonces aquí, como ejercicio, van a pausar el video y van a calcular las razones trigonométricas de este triángulo. Después de hacerlo, entonces le dan play al video para poder revisar. Yo las voy a hacer en este momento. Entonces tendríamos sen de alfa. Vamos a hacerlo con alfa. Coseno de alfa y tangente de alfa. ¿Ok? Vean que vamos a calcular las tres con respecto a alfa. Aquí se pueden calcular las tres porque tenemos las tres medidas. A veces no vamos a tener las tres medidas. Entonces, con respecto al ángulo alfa, para calcular sen ocupo opuesto y ocupo hipotenusa. ¿Ok? ¿Quién es el opuesto de alfa? El lado que está enfrente de alfa, el 4.
¿Quién es la hipotenusa? El 5. ¿Ok? Ahora, para coseno dice aquí que ocupo el adyacente y la hipotenusa de alfa. Entonces, el cateto adyacente a alfa es 3, no es 5 porque 5 es hipotenusa. El cateto adyacente es 3, ¿verdad? Sobre la hipotenusa, que es 5, adyacente sobre hipotenusa. Y ahora vamos con tangente, que dice aquí que se ocupa el opuesto y el adyacente. El opuesto de alfa es 4, el adyacente es 3, entonces tendríamos 4 sobre 3. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero para el ángulo beta. Entonces vamos a calcular sen de beta, coseno de beta y tangente de beta. ¿Ok? Sen, dice aquí el SOHCAHTOA, que sen es opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto de beta? El cateto opuesto es 3. ¿Quién es la hipotenusa en ese triángulo? 5. Ahora vamos con coseno. Coseno dice que es adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente en este triángulo para beta? El cateto adyacente sería 4. Y la hipotenusa es 5. Luego tenemos tangente. Tangente dice aquí SOHCAHTOA que es opuesto sobre adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto de beta? El 3. Y el cateto adyacente, el 4. Y así tendríamos ya las 6 razones trigonométricas de este triángulo. Aquí no hay nada que averiguar porque tenemos los datos. Vamos a ver ahora cómo se utilizan estas razones trigonométricas para averiguar la medida del lado de un triángulo. Y luego vamos a ver cómo se utilizan para averiguar ángulos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos ejemplos en los que tenemos que averiguar los lados de estos triángulos. Aquí yo utilicé el ángulo de la parte de abajo del triángulo, pero en realidad puede ser el de arriba, puede ser cualquiera. Entonces, aquí en esta vamos a quedarnos con este ángulo que nos dan, que es el ángulo de 30. Me están pidiendo que averigüe cuánto vale X y cuánto vale Y en el mismo triángulo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es pensar, vamos a pensar cómo se hace o cuáles datos tenemos para saber con cuál razón trigonométrica vamos a trabajar. Entonces, tenemos este ángulo, ¿ok? Y tenemos este cateto. Este cateto, ¿quién es con respecto a este ángulo? Les voy a dar un segundo para que lo piensen. ¿Cómo se llama este cateto con respecto a este ángulo? Vean que es el cateto que está enfrente del ángulo. Entonces, este va a ser el cateto opuesto, ¿ok? Ahora, yo solo puedo averiguar uno de los dos datos, o averiguo X o averiguo Y, no puedo averiguar los dos al mismo tiempo. Entonces voy a escoger para averiguar primero uno y luego el otro, ¿verdad? Entonces vamos a averiguar a X. X es el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces vean los datos que tenemos. Tenemos opuesto y adyacente. Entonces, nos vamos a ir a SOHCAHTOA, que lo voy a apuntar aquí arriba. SOHCAHTOA. Y vamos a ver cuál de las 3 razones trigonométricas, si seno, coseno o tangente, utilizan al opuesto y al adyacente. Entonces les voy a dar un segundo para que piensen cuál de las 3 razones trigonométricas es la que hay que utilizar. Seno o coseno o tangente, según la combinación de datos que tenemos. Tenemos al cateto opuesto y al cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, según esos datos, la que nos va a servir es tangente, porque tangente usa el opuesto y usa el adyacente. Vean que las otras dos usan hipotenusa y no tenemos la hipotenusa, entonces no podemos utilizarlas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a utilizar a la tangente. ¿Cómo sería esto? Sería así. ¿Tangente de quién? Tangente de 30, porque estamos trabajando con el ángulo 30. Tangente de 30 es igual al cateto opuesto, que es 3, sobre el cateto adyacente, que es X. ¿Ok? Esto que tenemos acá se llama regla de 3.
tenemos dos datos conocidos y un dato faltante. ¿Cómo se despeja la regla de 3? Bueno, hay varias formas en las que nos enseñan a despejar la regla de 3. Yo les voy a enseñar de la siguiente manera. Siempre vamos a tener como una fracción incompleta, que sería esta, la que está incompleta. Entonces la vamos a completar para tener dos fracciones. Y nos vamos a fijar en las diagonales, ¿ok? ¿Cuáles son las diagonales? Las diagonales serían esta diagonal o esta diagonal. La diagonal que tenga dos números, o sea, esta, vean que esta tiene dos números, se va a multiplicar. Y ese resultado lo vamos a dividir entre el dato que nos sobró. O sea, no vamos a usar esta otra diagonal completa. La diagonal completa a veces es esta que está en esta dirección, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, o a veces es la otra. No importa cuál de las dos sea, la que esté completa, la que tenga dos números, es la que se multiplica. Y luego ese resultado se divide entre lo que sobró. Entonces, vamos a dejar la x de este lado. Esta x la vamos a escribir aquí y vamos a poner igual a. Y vamos a multiplicar la diagonal que esté completa. 1 por 3 y vamos a dividir entre el dato que sobró. ¿A quién sobró? Tan de 30. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer en la calco. Así como está, lo vamos a escribir en la calco. Entonces nos vamos a ir para la calco y vamos a hacer la tecla de fracción primero. Y arriba vamos a escribir 1 por 3, aunque no hace falta escribir eso, ¿verdad? Porque 1 por 3 da 3, pero si no se acuerdan, nada más lo escriben así como lo tienen ahí en el cuaderno, lo van a escribir aquí 1 por 3. Con las flechitas, con la tecla de flechita, me voy a pasar para la parte de abajo de la fracción. Vean el cursor donde está abajo. Antes estaba arriba, vean, aquí está arriba. Con la flecha me paso para la parte de abajo. Y voy a buscar la tecla que dice tan y la voy a escribir, ¿verdad? Y luego voy a escribir el ángulo que me están dando, que es 30 grados. 30 grados. Tengo que revisar que la calco esté en grados. ¿Cómo sé que la calco está en grados? En la de ustedes, arriba en la pantalla les va a aparecer una D. Si no saben cómo pasarla a ángulos, me buscan en el aula y yo les digo cómo se pasa, cómo pasarla a grados. Yo les digo cómo se pasa. No puede tener ni una R ni una G. Tiene que tener una D, porque el ángulo aquí me lo están dando en grados. Si me lo dieran en radianes, tiene que tener entonces una R, ¿verdad? Entonces, yo como aquí estoy trabajando en grados, reviso que mi cálculo esté en grados. Vean que la mía dice aquí DEC, de degree, que es grados en inglés. Entonces, ella está en grados. La suya, la de ustedes tiene que tener una D arriba. Ok, le van a dar igual y eso nos da 3 raíz de 3. Entonces, X vale 3 raíz de 3. Ese sería el valor de este lado X de acá. Ahora, vamos a averiguar Y. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es correr un poquito esto de aquí. Ay. Perdón, es que estoy aprendiendo a usar esta pizarra. Vamos a ver. Vamos a correr esto un poquitico para que no nos estorbe. Y vamos a escribir aquí ahora el procedimiento para averiguar Y. Entonces yo aquí, con mucho cuidado, voy a tratar de borrar aquí esta línea verde. Ay. Porque ahora vamos a trabajar con Y. Entonces ahora tenemos al ángulo, al cateto opuesto y tenemos a la Y. ¿Quién es la Y en este triángulo? La que está enfrente del ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Entonces vean que tenemos opuesto con hipotenusa.
Entonces les voy a dar un segundo para que piensen cuál razón trigonométrica es la que vamos a utilizar. Si utilizamos seno, coseno o tangente, porque tenemos al cateto opuesto y a la hipotenusa. Entonces aquí podemos ver que la razón trigonométrica que nos funciona es sen, porque sen utiliza al opuesto y a la hipotenusa. Entonces depende de los datos que yo tenga, tengo que escoger alguna de las tres. No siempre tengo que hacer las tres, ¿verdad? Entonces, otra cosa, vean que ya no estoy usando a X, ¿verdad? Ya no estoy usando a X. ¿Por qué? Porque ahora quiero averiguar la Y. Todo lo demás lo dejo igual, pero quito a la X para usar la Y. Como tengo opuestos sobre hipotenusa, sería la razón trigonométrica sen. Entonces, vamos a hacerlo, a plantearlo aquí. Sen de 30, porque estamos trabajando con el ángulo de 30. Sen de 30 es opuesto, que es el cateto que está enfrente, sobre la hipotenusa, que es Y. Aquí casualmente la letra me quedó en la parte de abajo igual que en esta, pero eso no siempre pasa. A veces me va a quedar la letra arriba y el número abajo. Entonces, igual como les dije antes, ¿qué tengo que hacer? Completar esta fracción. Y entonces la variable aquí es y, voy a escribir y a un ladito y voy a multiplicar la diagonal que está completa. La diagonal que está completa aquí es 1 por 3. Y voy a dividir entre el dato que me sobró, que es sen de 30 grados. Y me voy a ir a la calcu y voy a escribir esto así como está. Entonces tendríamos fracción 1 por 3 bajo, a la parte de abajo de la fracción, escribo sen y escribo el 30 grados. Aquí en la calcu no se le pone bolita de grados. ¿Por qué? Porque la calcu ya está configurada para recibir grados. Por eso les digo que tienen que fijarse que arriba tenga la D. Le damos igual y esto me da 6, exactamente 6, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, este lado de aquí, voy a borrar esto. Ay. Ok, este lado de aquí mide 6. Este mide 6 y este de acá me había dado 3 raíz de 3. Okay, entonces ya tendríamos las tres medidas de los lados del triángulo. Luego, acá es similar. Entonces voy a trazar aquí una rayita como para no confundirnos. Vamos a encerrar este ejercicio aquí. Y ahora voy a escribir con azul para que no se confunda con este lado acá. Aquí tenemos este triángulo, ¿verdad? Yo podría trabajar con el ángulo de 50 grados, si quisiera. O por suma de ángulos yo puedo encontrar el otro ángulo que está aquí, ¿verdad? Entre los tres tienen que dar 180. Entonces, si aquí hay 90 y aquí hay 50, ¿cuánto me faltaría para 180? Me faltarían 40 grados. ¿Okay? ¿Ven? Yo cuando tengo uno de los ángulos agudos puedo perfectamente calcular el otro. Solo sumo estos dos, el 90 y el que me den, y todo eso se lo resto a 180 para saber cuánto vale el de aquí, porque entre los tres tienen que sumar 180 grados. Ahora yo puedo decidir si trabajo con este ángulo de acá. Va a dar lo mismo que trabajar con el de 50. Entonces, ustedes si quieren, pueden hacerlo con el de 50, pueden pausar el video y hacerlo con el de 50. Yo lo voy a hacer con el de 40 y ustedes van a ver que igual se llega a los mismos resultados. Entonces, si yo voy a trabajar con el ángulo de 40 grados, vamos a encerrar aquí este ángulo y voy a averiguar, bueno, y voy a trabajar con este cateto y voy a averiguar la X, por ejemplo. ¿Qué datos tengo? Tengo el ángulo, tengo el cateto adyacente y tengo el cateto opuesto. Este sería cateto adyacente y cateto opuesto.
tengo que ver cuál razón trigonométrica se acomoda a estos datos que yo tengo, el adyacente y el opuesto. Entonces, en este caso sería tangente, que es la que usa adyacente y opuesto. Entonces vamos a tener, voy a correr este triangulito para tener más espacio. Vamos a correrlo como para acá. Y vamos a tener lo siguiente. Tangente ¿de quién? De 40, porque decidimos que íbamos a trabajar con el ángulo de 40. Tangente de 40 es cateto opuesto. El cateto opuesto es X sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? 15. ¿Ok? Tienen que quedarnos los datos que escogimos para trabajar. Vean que nunca utilicé la Y porque la Y no la puedo averiguar si estoy averiguando X. No se pueden averiguar al mismo tiempo. Hay que hacer un procedimiento para cada una. Entonces, una vez que lo tenemos así, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que completar la fracción colocando un 1 aquí abajo. Y luego vamos a revisar cuál diagonal está completa. Vean que en esta nos quedó diferente este ejercicio. En este ejercicio las letras quedaban abajo, aquí la letra me quedó arriba. Se hace igual, se hace exactamente igual. La letra puede quedar arriba o puede quedar abajo, depende de los datos o el acomodo de los datos que yo tenga en el triángulo. Entonces aquí la diagonal completa es la que tiene al tangente del 40 y al 15. Entonces vamos a decir X es igual a tangente de 40. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Primero siempre se pone el número solito y de último la razón trigonométrica, porque si no, en la cálculo se les puede enredar. Ya les voy a decir por qué. Entonces aquí sería 15 por tangente de 40 grados sobre el dato que sobró. ¿Quién sobró? El 1. Ahora, ¿por qué les digo que primero ponen el número y luego la razón trigonométrica aquí arriba? Porque si ustedes ponen tangente de 15 por 40 y lo escriben así como está, tangente de 40 por 15, perdón. Si ustedes escriben tangente de 40 por 15 y lo escriben así como está en la calcu y no cierran el paréntesis de aquí, la calcu le va a sacar tangente al 15 también y el 15 no lleva tangente. ¿Okay? Por eso, para no enredarnos, primero ponemos el número y después la razón trigonométrica, cuando nos queda número por razón trigonométrica. Es que en esta anterior que hicimos, en el ejercicio anterior, nunca nos quedaba multiplicado el número por la razón. Vean que la razón quedaba sola, abajo. Pero aquí, a la hora de ver cuál diagonal está completa, sí nos queda el número por la razón. Entonces vamos a poner primero el número. Y nos vamos a ir a la cálculo. Aquí si quieren hacer la fracción la pueden hacer, en realidad no es necesario. Tendríamos 15 por tangente de 40. Cierro paréntesis, me bajo de la fracción y pongo el 1 abajo. Como es dividido entre 1, no va a afectar si lo pongo o no lo pongo. Le doy igual y eso me dio 12,586. Como el tercer decimal es un 6, que es mayor que 5, al segundo decimal hay que sumarle 1. Entonces eso sería 12,59. Como tuve que redondear, voy a utilizar el símbolo de aproximado, 12,59. Eso es lo que vale este cateto X de acá. Ahora vamos con el cateto Y. Con el cateto Y, vamos a borrar aquí las marcas que le hicimos a X. Ya no vamos a trabajar con X. Vamos a trabajar con Y, ¿verdad? Entonces, escogemos al Y. Y ahora tenemos ángulo, cateto adyacente e hipotenusa, porque Y aquí es hipotenusa. Entonces, ¿quién combina el adyacente con la hipotenusa? ¿Cuál de las tres razones trigonométricas? ¿Seno, coseno o tangente? Adyacente con hipotenusa. Muy bien, sería coseno, ¿verdad? Coseno combina adyacente con hipotenusa. Entonces, coseno, ¿pero coseno de quién? De 40 grados. No puedo poner el coseno solito, ni ninguna razón trigonométrica nunca existe por sí sola. Tiene que ser acompañada de un ángulo. Coseno de 40 es igual a
cateto adyacente, que mide 15, sobre hipotenusa, que mide y. No sabemos cuánto vale. Igual, aquí tenemos que completar esta fracción, buscar cuál diagonal está completa y dividir entre el dato que me sobró. Entonces, vamos a tomar a la y la vamos a dejar por aquí solita. Y vamos a multiplicar la diagonal completa, que es 1 por 15, sobre coseno de 40. Y esto, así como está, lo vamos a escribir en la cálculo. Entonces tendríamos 1 por 15, que esto no es necesario hacer una cálculo, ¿verdad? 1 por 15 da 15. Bajamos con la flechita y escribimos coseno de 40, revisando que la cálculo esté en grados. Esto da 19,81. 19,81. Entonces aquí vamos a tener 19,81 y ya tendríamos las tres medidas del triángulo, ¿ok? En estos ejemplos que yo les hice, faltan dos medidas en cada triángulo, pero a veces solo falta una, ¿verdad? Entonces van a averiguar las que les pidan. Si solo trae una para averiguar, solo esa averiguan. Si trae las dos, entonces averiguan las dos. Y vamos ahora con razones trigonométricas, pero para averiguar medidas de ángulos, ¿ok? Igual, aquí tengo que escoger cuál de los dos ángulos quiero averiguar. Si quiero averiguar a beta o si quiero averiguar a alfa. Solo puedo averiguar uno de los dos ángulos. No puedo averiguar los dos al mismo tiempo. Entonces yo voy a escoger a beta. ¿Ok? Para el ángulo beta tengo el cateto adyacente y tengo a la hipotenusa, que es el que está enfrente del ángulo de 90 grados. Entonces yo voy a pensar cuál razón trigonométrica me sirve. Si tengo adyacente y tengo hipotenusa, la razón trigonométrica que me sirve es coseno. Recordemos el SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Entonces, ¿quién combina adyacente con hipotenusa? El coseno. Entonces, coseno de, ¿y coseno de quién? De beta, porque estamos trabajando con el ángulo beta. Coseno de beta es adyacente, que es 3, sobre hipotenusa, que es 3 raíz de 2. Y alguno va a decir, Jay, pero ahí no hay nada que averiguar. Claro, estamos averiguando el ángulo, no sabemos cuánto mide el ángulo. Entonces, cuando ya tenemos planteada esta división, necesito quitarle el coseno al ángulo, porque quiero que el ángulo me quede despejado para saber cuánto vale él. Entonces, ¿cómo quito el coseno? Lo paso para el otro lado. Ya me queda el ángulo solito. Cuando yo paso ese coseno ya no se llama coseno, se llama arcocoseno. Esto se llama arcocoseno. ¿Arcocoseno de quién? De lo que estaba de este lado, de 3 sobre 3 raíz de 2. ¿Ok? Lo que hice fue pasar el coseno para el otro lado del igual. Lo que pasa es que cuando yo paso algo de un lado al otro del igual, cambia la operación. Entonces, si era suma, ahora va a ser resta. Si era multiplicación, ahora va a ser división. Entonces, si era coseno, ahora va a ser arcocoseno, que es la operación contraria. En la cálculo no aparece como arcocoseno, sino que aparece como coseno elevado a la menos 1. Hay que usar el que viene así en la cálculo. Es decir, esto no es que está elevado a la menos 1. Este menos 1 significa que es la función inversa. O sea, que estamos hablando de arcocoseno. En matemáticas, cuando uno quiere nombrar a las operaciones inversas, lo hace escribiéndole un elevado a la menos 1, pero eso no significa que está elevado a la menos 1 en realidad, ¿ok? Entonces, no podemos escribirlo en la cálculo elevando a la menos 1. Entonces, nos vamos a ir a la cálculo un momento. En la cálculo, para poner el coseno a la menos 1, yo tengo que poner este coseno a la menos 1 que ya viene ahí. En el de ustedes aparece en dorado. Entonces, ¿cómo se pone? Se pone primero la tecla Shift y luego la tecla de coseno. Y vean que de una vez aparece el menos 1. Yo no tengo que escribirlo a mano porque si no la cálculo no me va a entender. Si yo le escribo el elevado a la menos 1, la cálculo va a entender que estoy elevando a la menos 1. No me va a entender que estoy hablando de la función inversa. Entonces tengo que usar la tecla que tiene ese coseno a la menos 1, ¿verdad? Entonces ahí adentro vamos a hacer una raíz y el número que vamos a escribir es 3 sobre 3 raíz de 2. 3, bajo con las flechitas, 3
raíz y 2. Me salgo de la raíz y me salgo de la fracción para que el cursor quede aquí en medio y pueda cerrar los paréntesis. Una vez que ya lo tenemos, nos da que el ángulo mide 45 grados. Vean este 45 que está acá, se refiere a grados. Entonces aquí el ángulo me va a dar 45 grados. Beta mide exactamente 45 grados. Ahí puse 450. 45 grados. ¿Ok? Entonces ya sabemos que este ángulo mide 45. Este otro ángulo se puede calcular también con razones trigonométricas o se puede calcular sabiendo que los tres suman 180 grados. Entonces, si aquí hay 90 y aquí hay 45, tendríamos 135 entre los dos. Eso se lo restamos a 180 y ya nos da el otro ángulo, que casualmente aquí también va a medir 45. ¿Verdad? Si quieren hacen la prueba, suman el 45 de aquí con el 45 de aquí con el 90 de aquí, tiene que dar 180. En todo triángulo, las sumas de esos tres ángulos da 180. Bueno, vamos ahora con este de acá y aquí vamos a averiguar a alfa. Vamos a trabajar con alfa. Entonces, si vamos a trabajar con alfa, vamos a marcar cuáles catetos tenemos. Tenemos a 40, que es cateto opuesto, y a 50, que es hipotenusa. Entonces aquí tendremos que usar opuesto con hipotenusa. Y el opuesto con la hipotenusa los utiliza la razón trigonométrica sen. Sen es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, vamos a plantear la razón trigonométrica. ¿Sen de quién? De alfa, porque estoy trabajando con el ángulo alfa. Si yo cambio al ángulo beta, ya estos cambian. Bueno, el opuesto cambia, ya no es opuesto, sería adyacente, ¿verdad? Pero aquí estamos trabajando con alfa. Entonces, el sen de alfa es el cateto opuesto a alfa, que es 40, sobre la hipotenusa, que es 50. Ahora, necesito dejar al alfa solito porque yo lo que quiero es saber cuánto vale alfa. Tengo que quitarle el sen. ¿Cómo se quita el sen? El sen se quita pasando al otro lado a hacer la operación inversa, que sería arco coseno de 40 sobre 50. Esto lo vamos a hacer en la calco. Entonces nos vamos a venir aquí a la calco y vamos a poner shift sen para que me aparezca sen a la menos 1, que significa arcoseno. Ay, creo que por ahí dije arcocoseno y es arcoseno. Este es arcoseno. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos arcoseno, vamos a formar la fracción y vamos a escribir el 40 sobre 50. 40 y bajo 50. Me salgo de la fracción, cierro el paréntesis y le doy igual. 53.13. Entonces, el ángulo alfa mide aproximadamente 53.13 grados. Ahí lo escribí mal, el grado se pone al final. 53.13 grados. Y bueno, hasta ahí estaría la explicación de los temas que me enviaron. Si tuvieran alguna otra duda, algo que no sepan hacer, me pueden preguntar y yo con mucho gusto les ayudo.